Muy bien. Entonces, a partir de ahí, les mostré este examen clínico, que era que la paciente tiene 9 kilos, tiene una condición corporal 3 de 5, era un poquito agresiva, y pues reflejo de oxígeno negativo, palmopercutor negativo, pulso yugular negativo, pero cuando auscultamos los pulmones no les sentíamos ni estertores ni crepitaciones. Los sonidos cardíacos relativamente no eran anormales, pero tenía una frecuencia cardíaca de 50 latidos y el pulso era no concordante y el abdomen estaba sin dolor. Entonces la idea era que ustedes consultaran y dijeran qué diagnósticos puede tener esta paciente. ¿Alguna consultó o alguna me quiere decir qué piensa? O no, ni idea. Profe, bueno, Cuénteme. yo consulté y pues lo asocié más que todo como a la tos seca con la cardiomegalia. Sí. Y encontré que podría ser dirofilaria, valvulopatías, insuficiencia cardíaca congestiva Ujú. y puse, bueno, y no sé la cardiomegalia por qué, pero la tos seca podría ser por un carcinoma de glándula, pues por metástasis y un carcinoma en glándula mamaria de pronto. Listo, súper. ¿Alguien más consultó? Vamos a ir poniendo como todas las ideas. Yo encontré también las mismas que decía Lucía, pero cuando tú dices que no se le encontró nada en los pulmones, ahí ya empiezo a dudar un poquito. Pues no es que lo que no se encontró, pues era como no tenían ni estertores ni sibilancias. Realmente los pulmones en ese momento se encontraban bien a la auscultación, ¿cierto? ¿Y qué más les llama la atención como del examen clínico? Además de la tos, la cardiomegalia, Que tenía una bradiarritmia. que tenía bradicardia, ¿cierto? Que puede ser una bradiarritmia. Y que el pulso era no concordante. Y eso que el pulso no es concordante, ¿qué te quiere decir por lo general? Arritmias, no. Nos indica que puede tener una arritmia, ¿cierto? Y que la frecuencia cardíaca de ella era muy bajita. ¿Qué arritmias que cursen con frecuencia cardíaca bajita conocen? Bloqueo atrioventricular Sí, y síndrome del seno enfermo. síndrome del seno enfermo. Entonces, una de las cosas que más les debe llamar la atención, bueno, una es la frecuencia cardíaca y tan bajita y el pulso, ¿cierto? Lo otro es que es una raza predispuesta a problemas cardíacos y porque tiene la edad también. Entonces, que podría ser una valvulopatía, que puede que no se le escuche el soplo, porque por lo general cuando hay problemas en las válvulas siempre hay un sonido cardíaco anormal. Entonces, vamos a ver qué se hizo con esta paciente. Lo que hicimos con ella va a ser un electrocardiograma. Y este fue el electrocardiograma que obtuvimos de ella. ¿Qué ven de anormal? ¿Qué les llama la atención? Que se desaparecen por momentos las ondas R. Que por momentos no tenemos la R. Solo aparecen ondas P, ¿cierto? Entonces eso es verdad. Si nosotros, les voy a señalar, si nosotros nos ponemos a ver acá, esta es una onda P, esta es otra P, otra P, otra P, otra P. Aquí hay un QRS, T, P, 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 QRS, aquí como que hay una P montada, vuelve P, porque esta es la T, P, QRS. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto donde solo tenemos ondas P? Que los ventrículos no se están como despolarizando. Pues, Que el impulso no está llegando hasta los ventrículos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que ¿qué está fallando? De pronto es con el nodo atrioventricular. Tenemos un problema con el nodo atrioventricular, ¿cierto? Entonces, por lo general, hay un bloqueo en el paso del potencial de acción, por decirlo, de los atrios hacia los ventrículos. O sea, los atrios se siguieron contrayendo bien, pero los ventrículos no responden. Entonces, si nosotros vemos acá, voy a ponerles el ecocardio.
Si ven que el ventrículo no se contrae tan seguido, se queda un momento, un ratico parado y luego medio vuelve a coger fuerza, ¿cierto? Ahí es cuando pasa, por ejemplo, miren acá que es súper marcado, se queda quieto, 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 y al ratico logra medio contraerse para expulsar como la sangre. Lo mismo pasaba ahí, pues. Lo mismo pasa ahí en este video. Uno ve mover la válvula, pero no ve mover bien el ventrículo. Y en esta, si ustedes se ponen a ver acá, en esta que es la válvula mitral, vamos a ver que hay sangre que se está devolviendo. ¿Por qué se devuelve la sangre? Porque como el ventrículo no se contrae, esa sangre tiene que salir para algún lado, así sea hacia la aorta o hacia el atrio. Entonces hay una gran parte que logra devolverse. Vamos a pasar. ¿Cuál sería el diagnóstico definitivo? Pues dijimos que es un bloqueo atrioventricular. ¿Y ustedes qué harían en este caso? Hacer un test de atropina. Hacemos un test de atropina. ¿Y cómo se hace ese test? Es como, pues, como ponerle atropina y si a la media hora, pues como esperar media hora. Y si se corrige, es como un problema de electrolitos y si no, es por el problema del nódulo atrioventricular. Sí, Entonces, sí, está súper bien. La idea es que vamos a poner atropina. La atropina, la dosis que la vamos a poner es a 0.044 miligramos por kilo. La vamos a poner intramuscular. Vamos a esperar, como dijo Lina, media hora. A la media hora volvemos a hacer el electrocardiograma. La idea no es que se corrija del todo, o sea, que se desapareció, no. La idea es que, por ejemplo, este es un bloqueo avanzado, entonces que no sea tan seguido el bloqueo, o sea, que disminuya, que aparezca, pero no tan frecuente. Hay pacientes que no responden por nada del mundo a la atropina. Esos pacientes que no responden por nada a la atropina son pacientes que pues, no se van a curar, que necesitan un marcapasos. Los pacientes que responden a la atropina, pues les podemos dar algún medicamento que aumente la frecuencia cardíaca. ¿Qué medicamento conocen que aumente la frecuencia cardíaca? El salbutamol, ¿cierto? El salbutamol es uno de los medicamentos que más utilizamos, por ejemplo, para inhalar. Las personas que son asmáticas les mandan salbutamol, un inhalador. Y uno de los efectos adversos de hacer la inhalación con el salbutamol es que algunas personas les va a dar taquicardia. Entonces nosotros en perros podemos mandar salbutamol o algunos muy parecidos al salbutamol. Por ejemplo, está la teofilina, que se pone también en inhalación. Podemos mandar otro que se llama aminofilina. Podemos mandar uno que se llama doxofilina. Todos ellos lo que van a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. Y si este paciente respondió a la atropina, pues lo más seguro es que responda a estos medicamentos y aumente su frecuencia cardíaca y aumente las veces en que logra pasar el impulso hacia los ventrículos. Muy bien. Ese sería como lo que teníamos que ver sobre todo lo que tenía que ver con los síncopes. Vamos a ahora hablar un poquito de la tos. Entonces voy a cambiar pues de presentación. Va a buscar la presentación y ya les pongo. Listo. Entonces, a continuación, vamos a hablar un poquito de la tos en perros, ¿cierto? Uno de los motivos de consulta que ustedes más van a tener, por ejemplo, por este tiempo y el tiempo que tuvimos tanta contaminación, era uno de los motivos principales en la clínica. Siempre llegaban porque el perro estaba ahogado, porque estaba tosiendo mucho, que era una tos seca, que parecía que quisiera expulsar algo y que no lograba expulsar. Hasta muchos propietarios dicen, casi todos dicen lo mismo, es que yo creo que se tragó algo y está tratando de sacarlo. Y uno con eso ya reconoce no es que se tragó algo, sino realmente que tiene una alteración a nivel del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Yo por lo general siempre pongo estos videos
Vamos a ver estos pacientes que están tosiendo. Por ejemplo, ese es uno. ¿Cierto? Entonces, es una tos seca. Si vamos a ver este paciente, yo creo que también se los he puesto. Qué bueno. Y esta otra paciente. Es como uno de los motivos y casi siempre la tos va a ser de este tipo, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, estos otros pacientes que no necesariamente van a tener tos, pero ya vamos a ver, por ejemplo, ese video me cuentan que les llama la atención además de la tos. La respiración abdominal. De una respiración abdominal, ¿cierto? Vemos pues cómo se le hunde el abdomen, que La es de la posición dificultad ortopnéica. respiratoria. ¿Hola? La posición ortopnéica. Que tiene posición ortopnéica. Por ejemplo, miren en este otro paciente, uno de los que yo más pongo porque es una posición ortopnéica típica. Un paciente que se le nota la angustia en los ojos, que tiene la boca abierta, los codos en abducción, está estirada del cuello, ¿cierto? Y no necesariamente tiene que estar tosiendo o puede que haya tenido un evento de tos y luego del evento de tos quedó así. Como este otro paciente, ¿cierto? Me dicen que les llama la atención. Lo voy a volver a poner para que lo miren. ¿Qué les llama la atención de ese paciente? ¿Les llama la atención algo o no? Pues depresión, ¿no? ¿Qué? No Está sé. como letárgico, esa es una. ¿Qué más? Por ejemplo, podemos ver que cuando respira, lo hace con, aunque uno no lo ve que sea muy seguido, pero se nota que le cuesta respirar porque vemos que se le marcan mucho las costillas. Hasta podríamos pensar que está un poco, que ha perdido peso. Mírenlo acá, esas costillas como se le marcan. Y el abdomen no se le mueve casi. Si nosotros lo viéramos bien, es un paciente que tiene algo, un abdomen pendulante. Y este otro también es un paciente que tiene una posición ortopnéica típica, que nos mandaba pues como uno de los clientes diciendo que el perrito estaba así. Entonces, muchos de nuestros pacientes pueden llegar con tos, esa tos seca que vimos anteriormente, o pueden llegar en estas posiciones. Y como el desafío de nosotros como veterinarios es diferenciar si realmente es algo cardiológico o es algo respiratorio, porque pueden estar, pueden ser independientes o hasta pueden estar juntos. Vamos a pasar. Siempre queremos tener en cuenta, uno, las razas. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, las razas que son más predispuestas a tos, de acuerdo a lo que vimos en los videos, ¿qué razas son o qué característica tienen? Pequeñas. Son razas Beagle. pequeñas. Son razas que si yo voy a ver, la mayoría de los pacientes son French Poodle. Si no son French Poodle, son Yorkies. Los Yorkies tienen mucho problema con la parte respiratoria. Beagle también van a venir con muchos problemas de tos. Y todos los braquicefálicos, el Pug, el Shih Tzu, el Bulldog inglés y francés, pueden tener muchos de estos problemas. Lo otro es, por ejemplo, la edad. Si es un problema, si nosotros veíamos bien los videos, se notaba que esos pacientes no eran muy jóvenes, eran pacientes que también, así como en problemas cardíacos, son pacientes que tienen edad avanzada. A partir de sus 7, 8 años de edad, son muy predispuestos a esto. Como yo les decía, pueden tener problemas respiratorios, pueden tener problemas cardíacos o algunos tienen los dos, o sea, tiene un soplo y tose. Entonces, tenemos que saber cómo vamos a diferenciar. Dentro de las enfermedades respiratorias que más tenemos
o con las que ustedes se van a ver enfrentadas, yo les hice una lista, todo lo que son enfermedades de vías aéreas altas, como cuáles, a quién se le ocurre que puede afectar las vías aéreas altas. Sinusitis. Sinusitis, Colapso traqueal. colapso traqueal, ¿qué más? Rinotraqueitis. Podemos tener rinitis o rinotraqueitis. También podemos tener tumores en la cavidad nasal. No los van a llevar a que tosan, pero sí los van a llevar a que tengan dificultad respiratoria. Entonces podemos tener neoplasias, esas neoplasias se llaman carcinomas, podemos tener hasta cuerpos extraños. Esto es como muy raro, pero sí ha pasado bastante, que salen a oler y como ellos huelen tanto, se les clava una astilla o algo y empiezan a tener mucha secreción nasal, empiezan a estornudar mucho, hasta les puede salir sangre. Hasta que no se retire, no se va a quitar eso. Se puede tener algo que se llama pólipos y causan estornudo inverso. Ahorita ponemos como un video de eso. Pacientes que van a tener colapso traqueobronquial, o sea, pacientes no solo tienen alteración de la tráquea, sino que los bronquios también pueden empezar a colapsarse. Pacientes con bronquitis. Cuéntame. El síndrome del braquicefálico, ¿cómo es que se llama ahora? Hoy en día el síndrome del braquicefálico se le dice enfermedad obstructiva de vías aéreas altas de los braquicefálicos. Listo. Eso también puede ser. Ese también vamos a ver qué va a dar. Y cuando nosotros hablamos pues de esta enfermedad obstructiva de vías aéreas altas, hablamos no solo que son pacientes que van a tener las narinas muy cerradas, entonces ustedes siempre tienen que evaluar la nariz de un paciente, porque el cartílago alar de la nariz puede ser muy cerradito en ellos y solo tiene una rayita para respirar, o pueden tener el paladar blando muy largo y eso hace que ellos ronquen bastante. Por ejemplo, en los Beagle, y uno cree que no, los Beagle no son braquicefálicos, pero los Beagle con la edad, el paladar blando se les vuelve muy grueso, no largo, sino grueso, y empiezan a roncar más de la cuenta. Y hasta pueden tener apneas del sueño. Si usted le pregunta casi a todos los propietarios de Beagle con la edad, dicen, no, él empezó a roncar muchísimo más. También pueden tener algo que se llama hemiplegia laríngea. Ustedes saben que la laringe tiene varios cartílagos. Y los únicos cartílagos de la laringe que son pares son los aritenoides, que ellos deben cerrar y abrir, cerrar y abrir. Resulta que hay una enfermedad que hace que esos cartílagos, puede ser un solo cartílago o pueden ser los dos, se queden cerrados. Y entonces le ponen mucha resistencia al paso del aire. Entonces son pacientes, por ejemplo, que cambian el tono de su ladrido de un momento a otro. O que uno lo siente que tiene una dificultad. Pues no empiezan con todo, sino que empiezan a hacer como... Y uno ya sabe que ese problema viene de laringe, ¿cierto? Podemos tener algo que se llama bronquiectasia. ¿Alguna ha escuchado ese término? Sí, como que se forman nuevos bronquios, algo así. Pues no sé cómo. Tiene que ver con los bronquios, pero no es que se formen nuevos, sino que la pared del bronquio se debilita y se ponen así como todos grandes, pero no tienen capacidad de reaccionar para hacer broncoconstricción o broncodilatación. Antes se quedan demasiado grandes y cuando la pared es muy grande y débil se empiezan a colapsar luego. Entonces eso puede causar pues problemas de tos o todos los tipos de neoplasias que encontramos en los pulmones, neumonías o pues una enfermedad cardíaca. Que cuando, por ejemplo, yo lo he dicho mucho, cuando el corazón está muy grande, el corazón lo que lleva es a desplazamiento de la tráquea, y más que desplazamiento de la tráquea, resulta que existe la división de los dos bronquios, la carina. Cuando el corazón es demasiado grande, el atrio izquierdo empieza a aplastar el bronquio primario izquierdo, y ahí empieza la tos. Esa es una. Entonces, hay que tener en cuenta mucho qué preguntas debemos hacer. Si nosotros vemos todos los casos anteriores, ¿ustedes qué preguntas claves harían? ¿Qué sería importante para ustedes conocer? ¿Hace cuánto le empezó? Entonces podemos poner ¿hace cuánto? Vamos a enumerarlas acá. Es tiempo de duración. No, ¿hace cuánto inició? Lo otro, por acá me escriben el tipo de tos.
Es importante saber el tipo de tos, porque generalmente una tos que ya sea productiva no va a ser, es más bien un problema bacteriano, ¿cierto? O puede estar relacionado con una neumonía, puede estar relacionado con un cuerpo extraño si es productiva. Si es una tos seca, entonces está más relacionada con bronquios, con colapso traqueal. ¿Qué más vamos a preguntar? Si ha estado en guarderías o en parques. Si ha ido a guarderías, ¿cierto? Porque el estar en contacto con varios perros nos puede llevar a algo infeccioso, que es la traqueobronquitis. Por acá también me decían que podemos preguntar cuándo le da como el episodio, o sea, cada cuánto le da. Eso es importante porque hay tipos de enfermedades respiratorias que dan con el frío. Entonces dicen, no, las noches muy frías le da. A otros que les das con la emoción. Entonces cada vez que llega el propietario tiene un ataque de tos y puede llegar a desmayarse. O el otro es que le da en cualquier momento. Hay unos que dicen, no, todo el día la tiene, ni siquiera nos deja dormir. Entonces es importante. Hay otros que dicen, no, le da de vez en cuando y le da sobre todo como uno lo asocia con el cambio de estación. Aunque acá no tenemos estaciones, sí tenemos un cambio como de temporada de lluvia, temporada de calor. ¿Qué más vamos a preguntar? El tiempo de duración de la tos. Eso es importante porque hay pacientes que se quedan tosiendo y tosa y tosa y tosa. Entre más se queden en el episodio de la tos, se va a convertir en un círculo vicioso, porque pueden empezar con una tos leve, pero él empieza a toser y eso va a inflamar más bronquios y cada vez va a ser la tos más larga, más larga. Si se desmaya cuando tose, eso es importante, se está asociado a un síncope, porque resulta que existe algo que se llama el síncope tusígeno, que no necesariamente tiene que ser un problema cardíaco, sino que ese paciente puede tener un problema en sus bronquios, pero de tanto toser y toser y toser y toser, se le pueden llegar a cerrar las vías aéreas o puede estimular un centro neurológico que hace que el cerebro se desconecte y en ese momento tienen la tos. Entonces es importante preguntar. ¿Qué más? Pues de pronto Preguntaría. también intolerancia al ejercicio. Eso es importante también, todo eso que me han dicho. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen una tos, pero siguen su vida normal. O sea, uno les pregunta y ellos dicen, no, él sí tose y tose bastante, pero come normal. Si yo lo llevo al parque, brinca y juega, yo no lo veo asfixiado. Entonces, en ese momento yo pensaría que no está tan relacionado, por ejemplo, con el corazón. En cambio, si a mí me dicen, no, es que él tose y después de toser queda así asfixiado como lo vimos en los videos con posición ortopnéica y no se puede acostar. Entonces yo diría, está asociado al corazón, tiene un edema pulmonar o tiene una neumonía avanzada, ¿cierto? Entonces hay que ir preguntando todo eso. ¿Qué más preguntarían? Muy importante preguntar medicamentos que esté tomando actualmente. Resulta que hay algunos medicamentos que pueden producir tos. O hay algunos, o por ejemplo, hay algunos pacientes que por gastritis pueden toser. Entonces, siempre deben preguntar los medicamentos y en ese momento el propietario puede que te diga, ah, mira, sí, es que él está sufriendo de gastritis y como sufre de gastritis, le mandaron omeprazol. Ya sabemos que ese paciente puede que tosas por un reflujo, ¿cierto? Por un reflujo esofágico. O preguntar si le da después de comer la tos. Eso es importante porque hemos tenido muchos pacientes que tienen megaesófago, que tienen reflujo esofágico y empiezan a toser. Entonces uno les controla toda esa parte digestiva y dejan y ya solucionamos el problema. Y también es importante porque hay algunos medicamentos que aunque no se ha comprobado en veterinaria, en humanos sí se sabe. Por ejemplo, nosotros para el corazón mandamos mucho enalapril, benacepril, y resulta que en humanos esos medicamentos en algunos pacientes pueden causar tos. En veterinaria hasta el momento dice que no se ha comprobado del todo, pero que es importante tenerlo en cuenta porque uno puede empezar y bajar la dosis del enalapril para ver si con eso dejan de toser. Entonces, siempre tener eso en cuenta.
Listo. Entonces vamos a borrar. Entonces, al tener eso en cuenta, aquí tienen como preguntas adicionales que debemos hacernos cuando estamos ante un caso, ya sea respiratorio o cardíaco, o si no sabemos cuál de los dos es. Lo primero es si hay un ruido respiratorio externo. O sea, si mientras nosotros hacemos todas las preguntas, conversamos con el propietario, vemos que el paciente ronca constantemente, vemos que el paciente, algunos hacen el sonido que les dije que eso se llama un estridor laríngeo, o sea, nosotros lo vemos que es todo el tiempo. Entonces, eso es un ruido que ni siquiera yo he puesto las manos en el paciente y ya puedo decir, no, ese paciente tiene estridor laríngeo, ese paciente está roncando, entonces lo más seguro es que tenga problemas con el paladar o con la faringe, nasofaringe. Tenemos que ver mucho, sin ni siquiera tocar al paciente, si hay una disnea inspiratoria, entonces quedarnos viendo un tiempo el abdomen del perro o mirar cómo respira, ¿cierto? Si se mueve más el tórax, si se mueve el abdomen, como lo veíamos en ese paciente que se chupaba completamente el abdomen, si lo hacen de manera rítmica o si primero es el tórax, luego el abdomen. Cuando hay una disnea inspiratoria, vamos a ver que la inspiración va a durar mucho más. Entonces, es un paciente que nosotros vamos a ver respirando y medio hace una expiración. Siempre que haya una disnea inspiratoria, eso nos está diciendo a nosotros que el problema está casi que siempre en las vías aéreas superiores. Un paciente que se demore mucho en la inspiración es porque tiene o estenosis de las narinas, o tiene una rinitis marcada, o tiene problemas en la nasofaringe, en la laringe. Entonces, tiene que hacer más fuerza para que ese aire logre entrar. Lo que les dije, si hay un movimiento paradójico de la pared torácica, eso es muy importante, no es importante, pero mirar cómo es el movimiento de la pared. Resulta que pacientes que han tenido traumatismos, los han golpeado, pueden tener algo que se llama tórax flotante, y es que nosotros vemos la pared del tórax y normalmente si ellos tienen inspiración, la pared debe ir hacia afuera, y expiración, la pared del tórax debe ir hacia adentro. Movimiento paradójico es que esta pared, una parte de la pared, cuando hay inspiración se chupa, se va hacia adentro, mientras que la otra se aleja. Entonces, eso nos daría la idea de un tórax flotante, que es un paciente que tuvo un traumatismo y necesita estabilizar esas costillas. Lo otro es cómo es el tamaño del abdomen. Hay pacientes que presentan dificultad respiratoria y ni siquiera es un problema respiratorio, es un problema abdominal. Son pacientes que tienen hepatomegalia y el hígado ha crecido tanto, tanto, tanto que al diafragma le cuesta mucho movilizarlo para hacer una inspiración. Entonces, siempre miren el abdomen, palpen muy bien el abdomen y traten de sentir el hígado. Pacientes que nosotros veamos que el abdomen es muy grande, recomiéndeles una ecografía abdominal, ¿cierto? Recomiéndeles hacer un perfil hepático, que puede que la dificultad respiratoria sea por el abdomen y no por un problema respiratorio como tal. Siempre, siempre debemos mirar cómo están las mucosas. Y para esto yo hago una recomendación. La primera es, usted lo mira, pues llega, le levanta, le mira las encías, le mira la vulva o el prepucio, le mira los ojos y dígale al propietario que le dé una vuelta en el consultorio o ponga que el animal camine dentro del consultorio o si usted tiene una parte para llevarlo a caminar, póngalo a caminar y luego regresa al consultorio y vuelve y le mira las mucosas para saber si ante el ejercicio le cambia la coloración. Siempre vamos a mirar la cavidad nasal, entonces si hay descarga nasal. Frente a la descarga nasal debemos tener en cuenta si es unilateral, si es bilateral, si a nivel del plano nasal vamos a tener despigmentación o tenemos costras. Hay pacientes que tienen enfermedades, tienen micosis, tienen hongos y empiezan con una secreción por un lado, es unilateral. Y en el lugar donde está la secreción empezamos a ver que hay despigmentación del plano nasal. Eso ya es una idea de que hay un hongo. Miren si hay sangre, ¿cierto? Siempre que un animal tenga descarga sanguinolenta, pues que tenga epistaxis, debemos descartar hemoparásitos. Entonces, sugieran hacer un hemoparásito, pues una prueba de anaplasma, de Ehrlichia. Y hagan otra prueba y es, si ustedes no ven nada de descarga o si ven algo de descarga, ponga al animal a respirar, entonces le tapa un hollar
y mira cómo respira, le tapa el otro y mira cómo respira. Y en ese momento que están haciendo eso, también van a evaluar si él respira bien por la nariz o si tiene que abrir la boca en ese momento de la asfixia que tiene. Hay otros problemas relacionados, corazón, arritmia, hay que preguntar enfermedades que haya tenido previamente. Entonces si dicen, no, es que él cada cierto tiempo le da el problema respiratorio, o no, es que él acabó de salir de un hemoparásito, o no, hace poco tuvo una cirugía. Por ejemplo, si dicen, hace poco tuvo una cirugía y le quitaron el vaso. Acuérdense que en el vaso tenemos tumores que pueden hacer metástasis en el corazón, metástasis en los pulmones o incluso hasta en la cavidad nasal. Entonces, siempre preguntar qué ha pasado. Dice, ¿y él ha estado hospitalizado? ¿Y por qué estuvo hospitalizado? ¿Y hace cuánto estuvo hospitalizado? ¿Y cuántas cirugías ha tenido? Todo eso hay que preguntarlo. Y hacer una auscultación muy consciente de los pulmones. La parte respiratoria es algo complicado, pues aprender a distinguir los pulmones, pues esos sonidos. Entonces yo les recomiendo, ausculten al paciente los 2 pulmones, se toman su tiempo. Una vez lo hayan auscultado bien, van a hacer la prueba de la bolsa. Yo sé que en muchos consultorios no tenemos bolsas, entonces yo lo que hago es que cojo un guante y le pongo ese guante en toda la boca y en la nariz del paciente. Y lo sostengo ahí, o le digo al ayudante que sostenga ahí el guante hasta que el guante se empiece a colapsar de la respiración que están haciendo. Y ahí vuelvo a auscultar. Esa prueba que llamamos prueba de la bolsa, o pues prueba del guante, va a ayudar a que si hay unos sonidos pulmonares que no hayamos auscultado, ellos se van a acentuar y los vamos a sentir más. Entonces los estertores se van a sentir más, las sibilancias se van a sentir mucho más. Entonces siempre hagan esa prueba. Y yo acá no puse, pero vamos a hacer, como podemos tener problemas de sinusitis, siempre hagan percusión sobre los senos paranasales frontales. Miren que las narinas, las dos tengan la misma simetría, toquen para ver si hay algo de dolor. Resulta, y miren mucho los dientes. Nunca se olviden de mirar los dientes, porque como ustedes saben, cuando ellos tienen problemas acá en los molares, ellos pueden desarrollar, esas bacterias pueden subir y hacerme un absceso e invadir este seno paranasal. Y por acá se les va a hacer una fístula. Entonces siempre miren los dientes, qué tanto sarro dental hay y traten de mover las muelas y para ver si hay dolor, para ver si es que se nos va a hacer un absceso en alguna, pues eso le llaman la muela carnicera. Vamos a seguir. Aquí tengo como, yo hice un cuadro comparativo para diferenciar si es un problema respiratorio, si es uno cardiovascular o si tenemos las dos cosas. Entonces, por decir, los pacientes, el peso, cuando es un paciente respiratorio, por lo general tiene el peso normal o la mayoría tienden a ser obesos. Y es lo primero que debemos manejar en problemas respiratorios. Un Yorkie que tenga un colapso traqueal no lo podemos permitir que se ponga gordo. Entonces hay que manejarle la dieta. Un French Poodle que tenga una bronquitis, cuando ellos son obesos, les cuesta más respirar y van a toser con más facilidad. Si es un problema cardíaco, puede estar normal o puede, si es muy avanzado, empezar a perder peso. La tos, lo que hablamos ahorita, la tos se va a acentuar mucho más en el ejercicio. Entonces, por eso yo les digo que lo pongan, salgan del consultorio y lo pongan a caminar, o dentro del consultorio se pongan, pues que camine y camine. Puede tener secreción mucopurulenta, la tos por lo general es seca, pero puede ser en cualquier momento, o sea, no tiene un momento exacto. Mientras que la tos cuando es de origen cardíaco, es una tos que es mucho más fuerte en las noches y que no va a parar, o sea, le hacen un tratamiento y no mejora. Es una tos constante y el paciente se le nota pues dificultad, es lo que vemos acá, la disnea. En el respiratorio no siempre van a tener disnea, pueden llevar su vida normal, comen, brincan, juegan, mientras que cuando es cardíaco casi siempre está acompañado de ortopnea. El soplo, cuando es un problema respiratorio, generalmente no tienen problema respiratorio a menos de que se esté combinando con la parte cardiovascular o a menos que, como hablamos en la clase pasada, sea un problema respiratorio tan crónico que esté causando hipertensión pulmonar. Entonces el soplo se va a auscultar al lado derecho del corazón. En cardíaco siempre va a haber soplos. Sonidos, espérame.
Sonidos pulmonares, vamos a encontrar estertores y sibilancias. Aquí ponemos que ninguno, pero si usted le hace la prueba de la bolsa, las vamos a encontrar, ¿cierto? Entonces siempre van a hacer la prueba de la bolsa. En cardíaco, el sonido que vamos a auscultar cuando hay edema pulmonar son estertores. Si usted ausculta una sibilancia, no es cardíaco, es un problema respiratorio. Si lo único que tiene es reflejo de oxígeno positivo y no hay soplo ni nada, el problema es respiratorio. Frecuencia cardíaca o ritmo, generalmente la frecuencia cardíaca es normal, puede volverse sobre todo lenta o podemos tener una arritmia sinusal. Yo creo que cuando hablábamos de métodos diagnósticos decíamos que las arritmias sinusales son muy comunes en pacientes braquicefálicos y en pacientes con enfermedad respiratoria, porque ellos tienen una inspiración tan larga, ¿sabes?, que estimulan el vago. Entonces el vago hace que baje la frecuencia respiratoria y luego vuelva a lo normal. Y luego vuelven a inspirar y vuelve y baja la frecuencia respiratoria. Entonces pueden tener esta arritmia sinusal. Mientras que pacientes que tienen un problema cardíaco por lo general tienen esta taquicardia. ¿Por qué? Porque tienen el sistema simpático activado como mecanismo compensatorio. El electrocardiograma puede estar normal o puede tener una P que se llama P pulmonare. Yo les había enseñado que es una P picuda, una P muy alta, ventrículo derecho agrandado. En cardíaco sí podemos tener todo tipo de arritmias. Si hacemos una radiografía no hay edema pulmonar, pero se puede ver el colapso de las vías aéreas, el colapso de los bronquios, o ya la alteración a nivel si hay un tumor en el parénquima. En la radiografía en cardíaco siempre se va a ver el edema pulmonar. La ecocardiografía podemos tener agrandamiento del lado derecho. En el cardíaco todo puede estar alterado, el derecho, el izquierdo, el septo, las válvulas. La citología, si la llegamos a hacer en un paciente respiratorio, siempre va a estar alterada. En un paciente cardíaco va a estar normal. El hemograma, en un paciente respiratorio siempre hay un hemograma con signos de inflamación, si hay leucocitosis, mientras que en el cardíaco no siempre. Y en el diurético, un paciente respiratorio no va a responder, un paciente cardíaco con furosemida responde de una. Yo les voy a hacer otras cositas de cómo evaluamos y antes de eso, ustedes ya vieron radiografías, después de eso vamos a ver unos casos clínicos. Entonces, esto es como un algoritmo que nos ayuda a diferenciar de dónde viene el problema respiratorio. Digamos que el paciente entró con distrés respiratorio. Entonces, usted lo evaluó, hizo las preguntas. Entonces, hacemos la primera pregunta. B, encontramos un sonido respiratorio audible. Entonces, ya dijimos, si es un sonido respiratorio audible sin yo haberlo tocado, casi siempre es vías aéreas superiores. Entonces, de una vez, enfóquese en esta parte. Si decimos, no encontramos, yo no le siento ronquido, yo no lo siento con estridor laríngeo, entonces vamos a ver, hay una disnea expiratoria, o sea, el paciente su inspiración es y expiratoria es. Entonces decimos sí. Entonces es una disnea expiratoria, casi siempre es vías aéreas inferiores, bronquios, principalmente bronquios y la parte distal de la tráquea. Si decimos no, entonces vamos a preguntarnos, ¿el sonido respiratorio lo sentimos disminuidos? O sea, yo pongo el fonendo y no siento nada. Lo siento por allá lejos, no siento ni casi el corazón y no siento el movimiento del aire que entra y sale. Entonces, si esos sonidos respiratorios están disminuidos, casi siempre vamos a encontrarnos que ese paciente tiene una efusión pleural, ¿cierto? Una alteración en ese espacio pleural. Si decimos no, antes siento los sonidos respiratorios aumentados, siento muy fuerte, entonces vamos a enfocarnos a que tenemos el problema en el parénquima pulmonar. Y si a todo le digo no, lo último que nos queda, y esto ya sí es por descarte, es que ese paciente tiene un trombo en los pulmones, tiene un tromboembolismo pulmonar. No es una enfermedad muy común, pero yo pienso que es porque nosotros no llegamos a diagnosticarla y no la conocemos. Y ya en ese caso, pues ya vamos a empezar a utilizar las ayudas diagnósticas. Llegó el paciente y nos hicimos todas estas preguntas, más o menos tenemos una idea de dónde es, cómo lo vamos a estabilizar. Entonces aquí nos van a hablar de cuáles son los medicamentos que siempre debemos tener a la mano. Entonces, digamos que este paciente tenemos los sonidos respiratorios apagados y adicional vemos que el tórax y el abdomen se están moviendo de forma
opuesta. Entonces pensamos que es una alteración en el espacio pleural. Ya saben que en ese momento lo que hacemos es una toracocentesis. Pero siempre, siempre, lo primero es que vamos a utilizar oxígeno. Siempre, esto es lo que debemos utilizar en pacientes con disnea. No importa si es cardíaca, si es respiratoria, van a usar de una oxígeno. Que el paciente no se deja poner la sonda, no se ponga a pelear con él a ponerle una sonda. Entonces lo sedan, que la vez pasada habíamos hablado de, o alguna se acuerda con qué se puede sedar. ¿Con qué podemos sedar a un paciente que venga con disnea, que esté cianótico o que lo veamos muy mal? ¿Alguna se acuerda? Propofol. El propofol tiene un riesgo y es que tenés que tener a alguien monitorizando porque el propofol nos puede dar apneas. Entonces necesitamos ponerle, casi que tiene que haber un anestesiólogo o arriesgarnos y ponerlo, pero o ponerle máscara con oxígeno después. Pues el propofol nos da una apnea bastante marcada. Otro que se llama suave. Isoflurano o algo así, no. No, solo lo va a sedar, lo va a tranquilizar. Acepromacina, podemos usar acepromacina o podemos usar butorfanol. Son los dos más recomendados para sedar al paciente y no empezar a pelear con él, a ponerle la sonda. Usted la acepromacina la usa, la puede poner hasta intranasal, o sea, le quita la agujita. La dosis para ponerlas intranasales 0.1 ml por cada 10 kilos de peso. Le quita la aguja, deposita como si fuera una gota y espera 10 minutos. Eso los va a calmar mucho y ahí sí ya le puede poner la sonda de oxígeno o le puede poner la mascarita y él se va a dejar. O si no, pues la pone intramuscular o si no, le pone el butorfanol. Si usted tiene el butorfanol, es súper bueno. La dosis del butorfanol es 0.2 miligramos por kilo y esa se puede poner intramuscular, se puede poner subcutánea o intravenosa. Ya usted teniéndolo más tranquilo, aproveche y ya le pone el oxígeno, la máscara, le pone la cánula, si le va a poner cánula, y ya procede a evaluarlo más tranquilamente. Si nosotros pensamos que y vemos que la inspiración es corta, a pesar de que está sedado, está con el oxígeno, y la exhalación es muy larga, entonces es de vías aéreas bajas, vías aéreas pequeñas. Entonces va a ser dos cosas. Uno, está cianótico. Si está cianótico, va a empezar a poner un broncodilatador, va a poner glucocorticoide y va a poner epinefrina. ¿Qué broncodilatador conoce? ¿Qué broncodilatador le podrían poner mientras tanto? Salbutamol. Pero el salbutamol es súper bueno, pero nos va a dar más taquicardia, si ese paciente tiene taquicardia. Pero es una opción, o sea, si usted no tiene nada, si usted lo único que tiene es salbutamol, póngale el salbutamol. Pero si usted tiene otras opciones, pongamos otras opciones. ¿Alguno conoce otro? Tenemos la terbutalina, que también nos va a dar taquicardia, pero sirve. O sea, no teniendo más, salbutamol o terbutalina. Pero hay uno que es mucho mejor y se llama bromuro de ipratropio. El bromuro, no con bromuto, sino bromuro. Bromuro de ipratropio. El bromuro de ipratropio es súper bueno. Hay gotas para poner en inhalación o hay camarita, ¿cierto? Para hacerlo. Y los va a relajar y les va a broncodilatar. Si no tiene nada, digamos que usted está en un consultorio, en ese consultorio no compra nada, al menos tiene que tener atropina. La atropina, si usted la pone en inhalación, los va a broncodilatar. Entonces usted aprovecha y pone una dosis de atropina con solución salina, lo inhala y le va a ir muy bien. O si no, aminofilina, si tiene, esa se pone intravenosa lenta y va a broncodilatar. Todas esas son opciones que pueden utilizar. Listo. En caso tal de que ese paciente no mejore, en caso tal de que a pesar de que nosotros le pusimos la epinefrina, le pusimos el glucocorticoide, que en glucocorticoide se me olvida decirles el mejor, que actúa en pulmones y en vías aéreas, inmediatamente es la metilprednisolona.
le ponen una dosis de metilprednisolona y les actúa súper bien. O sea, es el que mejor distribución tiene a nivel pulmonar. Si usted no tiene metilprednisolona, pues se agarra de lo que tiene, dexametasona, ¿cierto? Lo que haya. Si ese paciente sigue muy mal, sigue saturando bajito, sigue cianótico, no mejora, la última opción es ya anestesiarlo, intubarlo y usted empezar con el ambú a reclutar. A reclutar es ayudarlo a respirar mejor, ¿cierto? Es la última opción, pero primero pues se intenta con todo esto que hicimos. Bueno, esto es para saber si tenemos, por ejemplo, cuando tenemos alteraciones en el espacio pleural, realmente este algoritmo lo que quiere decir es que casi siempre tenemos que funcionar, o sea, hacer toracocentesis, que yo les he dicho muchas veces que no le tengan miedo. La toracocentesis usted no tiene que anestesiar al paciente, es una agujita, le va a salvar la vida realmente. Y muchos pacientes, luego de hacer esa toracocentesis, necesitan un tubatórax y eso sí ya se hace pues con anestesia. Y si esto es algo del parénquima y tiene soplo, pues ya habíamos hablado cómo se trata un edema pulmonar. Y esto de anestesiar, intubar y ventilar es lo que yo les dije. Si el paciente no responde a nada, a usted le toca anestesiarlo, intubarlo. Y si usted tiene un ventilador mecánico, lo conecta al ventilador como en el CBZ, pero en la mayoría de las veces o clínicas no hay ventiladores. Creo que en Medellín es como la segunda, además de caninos y felinos, que tiene un ventilador. De resto, le toca a usted con el ambú mantenerlo. Esencial, siempre que estemos trabajando con problemas respiratorios y nuestro paciente o nuestro perro esté tosiendo mucho, radiografías de tórax. Yo no me voy a detener mucho otra vez en las radiografías porque en métodos diagnósticos ustedes vieron bastante. Aquí igual yo les voy a montar esto, pero es como, eso lo vieron. Pasado esto, eso es de radiografía, para que nos dé el tiempo. Si esto pasa, no quiere pasar. ¿Tienen preguntas hasta el momento mientras mi computador piensa? No, ya pasó. Y ahora sí, la ecocardiografía. ¿Qué más debemos tener? Además de hacer una radiografía, siempre debemos hacer ecocardiografía. La ecocardiografía no está destinada solo para el cardiólogo. La ecocardiografía, para que la aprendan a hacer una ecocardiografía de emergencia, todo el que trabaje en urgencias o en hospitalización debe aprender a hacerla. Porque mientras llega el cardiólogo, usted le puede decir, mira, yo encontré líneas B, yo encontré un atrio izquierdo grande y eso le va a orientar el tratamiento mientras viene pues el especialista. Por ejemplo, en esta ecocardiografía, si nos ponemos a verla, además de que el corazón está rápido, van a encontrar que el atrio izquierdo está muy grande. Si usted encuentra ese atrio izquierdo así de grande, en un paciente que está tosiendo, mírenlo acá, usted ya sabe que además de hacer todo lo que hizo, de la epinefrina, de que lo broncodilató, de que le puso el corticoide, pues le tiene que poner furosemida, ¿cierto? Es una de las cosas. Entonces, por ejemplo, miren acá en este otro, también se ve las válvulas gruesas, el atrio izquierdo grande. No necesita un cardiólogo hacer esa ecocardio. Si usted lo aprende a hacer de emergencia, ya sabe cómo orientar su tratamiento. Entonces dice, voy a adicionar furosemida. O no, no la necesito, ¿cierto? Si usted hace una ecocardiografía y, por ejemplo, este corazón, miren acá, esto es un tumor, ¿cierto? Está invadiendo, esta es la aorta, y acá abajo estaría el atrio izquierdo. Está invadiendo toda la parte del atrio izquierdo, es una masa. Entonces usted dice, yo tengo que hablar, es con el oncólogo y con el cardiólogo, pues los va a usar. Pero el pronóstico, por ejemplo, de ese paciente es un pronóstico reservado. Usted va a hablar con el propietario. ¿Qué vamos a hacer? Si usted quiere, puede llegar y funcionarlo bajo anestesia y saber qué tipo de tumor es. O puede hablar con el oncólogo a ver si se hace una quimioterapia para tratar de reducirlo. Lo mismo acá. Si lo ven acá, hay una masa que está entre los dos atrios, especialmente hacia el atrio izquierdo. Entonces, ahí va a enfocar su tratamiento. O si, por ejemplo, hace una ecocardiografía de emergencia y encuentra este corazón, ¿qué le llama la atención? Les voy a poner las dos ecocardios, son como el mismo paciente, y me dicen qué les llama la atención. La cola de cometa que tú nos dices que es extraño.
tiene una cola de cometa aquí abajo, entonces podemos decir, esas colas de cometa líneas B tienen un edema pulmonar. ¿Qué más le ven de raro? Si usted se pone a ver este. Que no cierra bien el champiñón. no Que cierra no el- cierra, ¿cierto? Es un corazón que está hipocontráctil, que está así. Entonces, usted va a decir, listo, es un paciente que está tosiendo, tiene un corazón hipocontráctil, entonces lo más seguro es que ese corazón esté muy grande, esté comprimiendo algo. Entonces yo le voy a ayudar a que se contraiga, a ver si se acuerdan de todo lo que les he enseñado. ¿Qué medicamento le va a poner para que se contraiga? Un inotrópico positivo. ¿Cómo cuáles? Haga cuenta que usted es la encargada del hospital de CBZ, yo le entrego a este paciente y le digo, Susana, le traigo a este paciente, es un paciente que está tosiendo, tiene ortopnea y vimos en la ecocardiografía rápida, en la ECOFAST, que está hipocontráctil. ¿Qué medicamento le vamos a poner para que Pimovendan. Atenolol. le podemos poner Pimovendan, pero el Pimovendan tiene un problema y es que es oral. En Europa sí está intravenoso, pero acá es oral. Entonces usted podría intentar darle oral por el momento, pero necesitamos algo intravenoso que actúe más rápido. Dobutamina. Dobutamina, ¿cierto? Podemos ponerle una infusión de dobutamina. Se los voy a escribir aquí, no se les olvide. Siempre que haya hipocontractilidad y usted está en hospital, va a mandar a poner dobutamina. Mientras, le puede poner a la vez la dobutamina y el Pimovendan se lo da oral, pero si él está muy asfixiado no le va a tragar ese Pimovendan, entonces la dobutamina. La dosis es de 5 a 10 microgramos. Microgramos por kilogramo minuto. O sea, eso se pone en infusión y les actúa muy bien. Les mejora la presión arterial y mejora la contracción de ese corazón. Si no tiene dobutamina, entonces dopamina. A mí no me gusta tanto, pero no habiendo más, la dosis es igual, 10 microgramos por kilogramo. Y el Pimovendan pues oral. Esas son cosas que se tienen pues como para hacer rápidamente. Muy bien. Esto no. Otras cosas que debemos hacer a nivel respiratorio es siempre que un paciente esté tosiendo, cuando esté más estable, mandarlo a broncoscopia y hacer una laringoscopia. Digamos que es un paciente que usted sospecha que tiene un problema en la laringe. Usted que ya lo sedó, aprovecha, le jala la lengua y graba la laringe. Miren, por ejemplo, este video es un paciente que está medio sedado, van a ver que pelea. No pelea, no me acuerdo si este es el que pelea o no. Le están jalando la lengua. Bueno, se quedó sin cargar. Le están jalando la lengua y atrás, acá vemos los dos, lo que es la epiglotis y ya le van a, y el paladar blando, este es el paladar blando. Acá tiene la epiglotis. Uno lo que tiene que hacer es bajarla para lograr ver bien lo que va a hacer. Con el tubo va a bajar y a partir de ahí va a ver los dos cartílagos aritenoides y va a ver si se mueven o no. Entonces pone el tubo, acá hay un cartílago, acá está el otro, y él va a empezar a ver si se mueve. La idea es que ustedes también hagan eso, sin susto. Usted le pone butorfano, la cepromacina, le jala la lengua y logra mirar toda esa parte de la laringe. Por ejemplo, acá hay ¿Qué otro. tan común es la hemiplegia en perros? La hemiplegia es muy común en perros grandes, en labradores, en golden retriever, que tengan más en viejitos. Si usted se pone a ver, yo sé que hoy en día, que usted lo escuche la primera vez, va a ver que muchos labradores, usted se encuentra con muchos labradores y ellos tienen hemiplegia laringea y los propietarios no saben. Cada vez que usted se encuentra con un labrador viejito, póngase a ver y ellos respiran. Eso es un grado de hemiplegia y nadie sabe. Si usted los duerme, en algunos el grado es muy leve, entonces por eso nunca consultan.
En otros, cuando se va volviendo más crónico y más fuerte, ya sí consultan, pero es muy común. Eso es un síndrome o una enfermedad que le llaman la polineuropatía geriátrica de los labradores. Y son pacientes que se presentan que tienen hemiplegia laríngea y adicional tienen displasia de cadera o empiezan con claudicaciones en miembros posteriores porque afecta el nervio ciático. Afecta el nervio ciático y el recurrente laríngeo, que es el que va hacia la laringe. Entonces, a esos pacientes no. Y pasa mucha gente no lo diagnostica por eso. Aquí tenemos una laringoscopia. Ya, aquí vemos los cartílagos. Estos son los cartílagos aritenoides. Y aquí ya está la entrada hacia la tráquea. Aquí ya al final se ven los anillos. Él ya va a entrar a la tráquea. Es lo que estaba evaluando. Bueno, y este es el epiglótico. El cartílago la epiglotis y paladar blando acá arriba. Es lo que estaba evaluando y lo que se estaba viendo es que esos cartílagos aritenoides, esa laringe estaba muy inflamada, demasiado inflamada. Eso fue lo que miró ahí. Y aquí es un recorrido por toda la tráquea hasta que llega a los bronquios. Y acá arriba está evaluando, esta es la membrana o el músculo traqueal. Acá abajo tenemos los anillos. Si ustedes los ven, se ven rojitos. Aquí hay una inflamación. Es un paciente que ha estado tosiendo bastante. Y esta membrana traqueal o este músculo traqueal, miren que choca con el tubo, entonces tiene un poquito de colapso. Eso es un colapso traqueal leve. Entonces, siempre tenemos que mandar a hacer estas ayudas. La laringoscopia la podemos hacer nosotros, la broncoscopia pues ya se necesita una máquina más avanzada. Y a partir de hacer eso, se hacen los lavados broncoalveolares. En los lavados broncoalveolares, lo que hacemos es, al entrar a los bronquios, ponemos solución salina y recolectamos. Que siempre lo tienen que hacer con una broncoscopia, o sea, con una cámara que les ayude a ver, no. Si usted es recursiva, está en algún lugar y, por ejemplo, estos lavados broncoalveolares o la broncoscopia siempre la hace Carlos Hernández. Que Carlos Hernández se demora mucho en hacerla y yo estoy en un consultorio y yo necesito saber qué hace. Yo la puedo hacer. ¿Cómo se hace? Usted contrata un buen anestesiólogo, se hace bajo anestesia general, el anestesiólogo le intuba al paciente y cuando lo intube, usted por medio del tubo va a pasar una sonda, de esas sondas urinarias, que es una sonda Nelaton, la va a pasar. Usted antes midió más o menos que le llegue como hasta la carina, la pasa y con una jeringa deposita 20 ml de solución. Bueno, deposita 20 ml, la primera jeringa, coge al paciente, lo mueve bastante, se da el dormido, le da palmadas y posteriormente por esa misma sonda recupera ese líquido. Siempre uno dice, a muchos les da susto porque ponen la jeringa de 20 ml y dicen, no, recuperé solo 10 ml, ya le causé un edema pulmonar. No, eso no le va a pasar, no se preocupe. Vuelva y mete otra jeringa y vuelve y recupera. Usted no va a recuperar el 100% de lo que metió. Usted va a recuperar más o menos el 60 o el 70% del líquido que metió. Lo recupera, lo pone en los tubos y lo manda a analizar. ¿Qué no vio? No vio porque no tenía la cámara, pero ese líquido ya le va a ayudar mucho. Y ya en los laboratorios le van a mandar el cultivo y la citología. Yo acá en este cuadrito lo que les pongo es lo normal, o sea, el recuento celular más o menos cuánto es, cuántos macrófagos debemos encontrar, o sea, todo esto que está en amarillo es lo normal, linfocitos. Y por ejemplo acá nos dice que sale, pues, cuando hay neutrofílico, cuando están los linfocitos aumentados es más del 8%, cuando están los eosinófilos aumentados. Vamos a ver qué significa cada uno. Digamos que usted fue súper avispado, usted dijo, listo, yo lo hice y lo mandé a analizar y me llega el lavado. Si los neutrófilos le llegan aumentados, o sea, por decir, acá dice neutrófilos normalmente van del 5 al 10. Si a usted le llegan un 50% de neutrófilos en ese análisis, quiere decir que tenemos una inflamación purulenta, que ese paciente tiene un exudado, o sea, que puede tener una neumonía, ¿cierto? Y muchas veces pues le pueden reportar hongos y usted ya sabe el tratamiento, pues lo va a enfocar hacia los hongos. Cariorrexis o degeneración pues de esos neutrófilos nos confirman la infección.
y pues que la infección ya está tan alta que hay un proceso necrotizante. O siempre neutrófilos le confirman una infección. Si en el lavado les llegó los eosinófilos aumentados, eso siempre va a ser una reacción alérgica. Ese paciente tiene una rinitis, una neumonitis alérgica o tiene un parásito. ¿Alguno ha escuchado o sabe cómo se llaman los parásitos que están en la materia fecal y pueden migrar hacia los pulmones? ¿Se acuerdan? En perros. ¿No? Bueno, se llaman los estrongiloides. La familia de los estrongiloides, por ejemplo, eso pasa mucho en Argentina. Acá nosotros no lo diagnosticamos. Pues se supone que todo paciente con tos le deberíamos hacer un coprológico. Porque si tiene estrongiloides, lo más seguro es que migren a los pulmones y le cause tos. Entonces usted ya tiene que empezar pues como a tratarlo. Y lo otro es si los eosinófilos le salen aumentados, ya dijimos, puede ser alergia, puede ser estos estrongiloides o puede ser una neoplasia, un linfoma, que usted lo va a confirmar pues por medio de una ecografía y ya habla pues con el oncólogo. Si nos salen además de linfocitos células plasmáticas, es una enfermedad crónica. Si nos salen macrófagos, generalmente es irritación, nos está diciendo mucho de cronicidad. Y si nos sale o nos reportan hemosiderófagos, o sea, ya que los eritrocitos pues son los fagos, la fagocitosis de los eritrocitos, porque tenemos una hemorragia y hay un daño importante en la barrera alveolo-capilar. Puede ser porque tiene un edema pulmonar no cardiogénico, puede ser porque esas bacterias ya están dañando toda esa barrera, pues necesitamos un tratamiento mucho más agresivo. Bueno, y pues la terapéutica depende de eso. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a pasar unos casos clínicos y ustedes me van a contar pues qué piensan. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿Tienen alguna No. duda? Pueden preguntar todo lo que necesiten mientras yo les pongo los casos que vamos a ver. ¿No? Yo quería preguntar que, digamos, en el caso de metástasis por un hemangiosarcoma Ajá. del vaso, ¿Aló? Espérate que no te escuché. En caso de metástasis por un hemangiosarcoma o digamos por un carcinoma de glándula mamaria, ¿qué se hace ahí? profe, Carolina, ¿cuál no fue te- la pregunta? Que es que no te escuché. que en el caso de una metástasis por hemangiosarcoma del vaso, ¿cómo se vería la metástasis en el corazón? La metástasis en el corazón se puede ver de varias formas. Me voy a devolver y en este caso, por ejemplo, este paciente era un paciente que tenía esta, que vemos acá, eso es una metástasis. Y es por un hemangiosarcoma. Casi siempre el hemangiosarcoma hace metástasis a nivel de la base del corazón, en el atrio izquierdo o en el atrio derecho. Por ejemplo, esta también, esta que vemos acá, esa es una metástasis en el corazón. Así, o sea, se ven dentro del corazón, dentro de los atrios o encima de los atrios. Mientras que una metástasis pulmonar no se ve tan asociada al corazón, sino que lo vamos a ver independiente, pues aparte. No, bueno, gracias, profe. Listo, espérenme, pues vamos a ver estos casos y ya.
No puedo creer eso. Espérame que es que parece que no. Entonces, ¿dónde lo pongo? Yo les voy a mostrar una serie de casos y los vamos a discutir que tiene que ver mucho con vías aéreas inferiores. Entonces, este es un caso, este paciente se llama Max Cano, es un Boston Terrier de 8 años de edad que tiene linfadenomegalia, historia de que tuvo un cuerpo extraño y lo operaron de ese cuerpo extraño, descartaron todo tipo de tumores por la linfadenomegalia, pero hace una semana empezó con dificultad respiratoria. Entonces, si lo vemos acá, este video lo manda el propietario y dice que le llama la atención cómo respira estando dormido. ¿Sí? Se va a acercar ahí más. Entonces, que lo nota respirando muy raro. Entonces, ¿qué hicieron? El paciente llegó pues a la clínica y le tomaron exámenes de sangre, le tomaron un hemoleucograma, una LT y una creatinina. Nosotros casi siempre cuando nos estamos enfrentando a problemas respiratorios debemos solicitar como mínimo eso, ya hablamos. Entonces vamos a ver que no sea un paciente que esté anémico, vamos a mirar que las plaquetas no estén bajitas, los leucocitos están bien y las proteínas siempre es como, y adicional mirar las bandas. ALT nos dice que está en 20, está súper bien, y creatinina en 0.9. Entonces decidieron hacerle una radiografía de tórax y esto fue lo que encontraron en la radiografía de tórax. ¿A ustedes qué les llama la atención de ese paciente? Pues bien, no hay afán. Como esa bola es radio opaca, no sé, que se ve más negrita en todo, en el abdomen. O eso Esta no- de acá, esta que te estoy señalando, Ajá, esa. bueno, esa nos puede llamar la atención. Cuando los pacientes tienen dificultad respiratoria, ellos empiezan a respirar los perros con la boca y empiezan a tener aerofagia. Entonces, es normal que usted encuentre eso, pues no es normal, pero es para que ustedes sepan que podemos encontrar el estómago, esto es un estómago lleno de aire. ¿Por qué? Por la aerofagia que estaba teniendo ese paciente, por la dificultad respiratoria que tenía. Entonces, está bien, súper bien eso que anotamos. Entonces, pacientes que desarrollan aerofagia. ¿Qué más? Profe, no se ve la silueta. Patrón alveolar, ¿no? Parecieron patrón alveolar. Vamos a mirar esa parte, algo de alveolar. ¿Qué más iba a decir Susana? Que no se ve la silueta cardíaca. No se ve la silueta cardíaca, entonces pérdida de silueta. ¿Qué más? ¿Qué podrían sospechar que tiene o ustedes qué harían si usted se gradúa ahorita en 6 meses y le llega este paciente? ¿Qué hacen? No, ninguna. Se quedaron sordas, mudas. Por aquí alguna me escribió. Es que lo remite al cardiólogo. Pues sí, está bien, lo remite al cardiólogo, muy bien. Pero apenas llega el cardiólogo, y si el cardiólogo le dice, no, ve, sabes que tengo cita en una semana, tengo la agenda repleta y no puedo en una semana, usted le va dando algo, pero tiene que hacer algo, ¿cierto? Entonces siempre que Una vamos, ecocardiografía. Profe, si usted hace un ecógrafo, si yo no estoy viendo la silueta cardíaca, no puede ser porque de pronto hay un edema, hacer una punción, pues con cuidado para ver si me sale algo, a ver si es líquido. entonces es importante que cuando vemos estos pacientes, esto se ve como una hojita, ¿cierto? Solo vemos este pedacito de pulmón, no vemos la silueta cardíaca.
Cuando nosotros vemos eso, siempre debemos sospechar de que hay una efusión pleural, ¿cierto? Vamos a sospechar de dos cosas. Casi siempre efusión pleural. Hay líquido a nivel de la pleura y por eso se me puede borrar. La mayoría de las veces es eso. Y como decía Tatiana, podemos hacer una toracocentesis para ver qué me sale. O podemos decir que una neumonía, pero una neumonía muy avanzada. Profe, yo te quería preguntar, como en bueno, yo no sé si eso es, creo que es tórax, que se ve como que hay un abultamiento como por fuera de o sea, como en la pared del abdomen, pues no sé. O sea, como debajo del perrito se ve Acá. como, ajá, eso. Este es el esternón. Es que él es un Boston y el Boston tiene era muy salido este esternón. Pero eso es de él, o sea, eso es normal. Aquí vemos el hígado, este es el hígado. Entonces, en este paciente podríamos pensar o que es una neumonía avanzada o que tenemos una efusión pleural y podemos hacer una toracocentesis. O lo otro, podría ser una masa y la masa me está produciendo esa efusión pleural, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que podemos hacer es una toracocentesis y mandar a evaluar el líquido. Después de eso, pues ya ustedes van a poner el diurético, le van a poner la máscara de oxígeno y las nebulizaciones. Pero esto siempre es pacientes, o lo que yo les quiero decir es pacientes que tengan disnea, van a tener aerofagia, muy común. Este que se llama la hoja de Maple o una hoja, forma de hoja, es indicativo de efusión pleural o de una neumonía muy, muy avanzada. Entonces, ese es uno, pero simplemente vamos a ver varios casos y vamos a ir discutiendo lo que ustedes van a hacer. Segundo caso, se llama Perla. Perla es una PUC, también de 9 años de edad, que pesa 7.3 kilos y tiene un diagnóstico de un adenocarcinoma mamario. O sea, tenía tumores mamarios, se operó, se le realizó quimioterapia, pero posterior a la quimioterapia empezó con signos respiratorios y no había tenido pues como una respuesta positiva al tratamiento. Habían estado haciendo nebulizaciones y le habían puesto un antibiótico que se llama ampicilina sulfactam. A la paciente se le hace un hemoleucograma, en este caso aquí hay un hemograma nomás, y quién lo mira y quién me dice qué tiene, o qué piensa pues que tiene. Profe, pues yo lo primero que pensaría sería que que el adenocarcinoma mamario hizo metástasis y lo tiene en pulmón. Podemos pensar que hizo una metástasis. Bueno, uno de los diagnósticos diferenciales podría ser ese. ¿Cuál otro? De pronto, hemoparásitos. Yo veo como los linfocitos más bien bajitos, de pronto ya cansados de tanto como luchar con el parásito. Ah, no, pero son los eosinófilos los que suben. Porque es que no sé si estoy equivocada, pero aquí yo no veo eritrolisis. Mirando la relación hemoglobina-hematocrito. No lo tiene, eso fue lo que nos dieron. Pero mira, por ejemplo, que sí podrías de pronto pensar en un hemoparásito, porque si vemos las plaquetas, están en 84.000 y según esto deben empezar en 200.000, o sea, están muy bajitas. Entonces podríamos pensar que, La ¿qué más? hemoglobina no tiene que ser la tercera parte del Sí, hematocrito, porque si no me dice que hay una hemólisis, sí, está en 2.8. Si divido hematocrito en hemoglobina, está en 2.8. No hay ajá, hemólisis. sí, muy bien, por ese lado. Entonces también se puede pensar, a ver, ¿qué más podemos pensar? Entonces ya tenemos. ¿Qué más podrían pensar? Miren que estuvo en quimioterapia, miren que tuvo el tumor. ¿Qué más? Una infección por inmunosupresión de pronto. Súper bien, ¿cierto? Entonces hay que tener siempre eso en cuenta, esos diagnósticos. Los perros, al igual que los seres humanos, después de la quimioterapia, vamos a tener, pues, o tenemos algunos, tienen algunos inmunosupresión. Entonces los leucocitos pueden bajar y en ese momento puede dar cualquier tipo de infección. Si nosotros miramos actualmente, los leucocitos de ella están en 47.000, o sea, son muy altos. Tienen los neutrófilos en 42.300, o sea, tiene una leucocitosis con neutrofilia, aunque no tiene bandas. Entonces podríamos pensar, ¿qué se hace con ella? Hicimos una radiografía. De una vez para que vayan viendo, las radiografías en todo paciente de brachiocefálico son muy feas. Pues yo no sé, pero se ven feas. A ellas no logramos que queden bonitas por nada del mundo.
Y encontramos estas son las 3 radiografías de Perla. ¿Y qué le notan ustedes? Si no le notan nada raro, nada raro. En el abdomen no hay líquido libre, pues veo como muchas zonas como radioluces. No, pero En logra el, verse. en el Mira que que si está más a logramos la ver derecha, el en el hígado. que está más a la derecha, justo debajo del esternón, ve del diafragma. No, más a la derecha en la pantalla, que de hecho tiene la R esa. Ajá, En ahí este. abajo. Sí, no, pareciera. Lo que pasa es que ella al ser PUC es una PUC gordita, pues, pero no logramos ver algo, no tiene así. Ah, ok. Que vamos a ver un poquito la tráquea. Miren que la tráquea para ella es muy pequeña, aunque siempre tiene el mismo diámetro, uno la ve que en relación a su cuerpo es algo pequeña, algo que puede pasar en braquicefálico. Si vemos el corazón, aparentemente se ve grande, tiene un mayor contacto cardioesternal. Y si vemos algo de pulmones, que no se ve muy bien acá, se ve un patrón bronquial. Esta paciente lo que tenía era que estaba desarrollando una neumonía, pero desarrolló la neumonía secundaria a esa quimioterapia. ¿Qué hizo que para ella fuera más grave? Es una que tenía el síndrome del braquicefálico, pues lo que nosotros llamamos síndrome del braquicefálico muy marcado, y casi siempre esos pacientes braquicefálicos, si les da una infección respiratoria, les cuesta mucho salir. ¿Por qué? Porque ellos no tienen los mecanismos de defensa tan buenos como los tienen otras razas. Por decir, el epitelio, que debe ser un epitelio pseudoestratificado ciliado, las cilias de ellos no tienen ese movimiento tan fuerte como lo tienen otros. Entonces, expulsar el moco con las bacterias para ellos es más difícil. Y adicional que las vías aéreas de ellas son más pequeñas, entonces los mocos se pueden quedar más fácil y se quedan ahí siendo un caldo para esas bacterias. Si ustedes se ponen a ver o lo van a ver pues en la clínica, un paciente braquicefálico que llegue con tos se puede demorar hasta 3 semanas en recuperarse, si lo comparamos por ejemplo con un beagle que viene con tos y se recupera en 1 semana y media. Entonces ellos son más lentos para las recuperaciones respiratorias. Entonces esta paciente tuvo una neumonía a causa de la quimioterapia. Por eso siempre es bueno estar preguntando qué ha pasado, qué tuvo anteriormente, que nos cuenten todo eso. No, este ya es algo más complejo, no les voy a poner ese. Copper. Copper es un chihuahua que tiene 3 años de edad y estuvo hospitalizado o está hospitalizado por un proceso gastroentérico. Es un paciente que pesa 1.5 kilos y es un paciente que inició en hospitalización con disnea y cianosis. Cuando lo auscultaron tenía pues crepitaciones, roce pleural aumentado y el veterinario dice que es una congestión severa porque las crepitaciones se les escuchaba en los 2 hemitórax. Se procede a hacer la radiografía y esto es lo que encontramos en este chico. Yo solo le puse esta vista. ¿Alguno me puede decir? Profe, pues se ve la hoja de maple súper bien y, y se ve que pues como tiene crepitaciones puede ser algo ya del pulmón como tal, un problema pulmonar. Listo, súper Susana. ¿Quién más ve algo? Pues se ve un patrón broncoalveolar. Se ve un patrón broncoalveolar, ¿cierto? Lo que hablábamos la vez pasada, por ejemplo, en la parte de los alveolos, miren que vemos como estas moticas. Entonces, que los alveolos cuando se empiezan a llenar de líquido los empezamos a ver blancos. Pero también podemos detallar como la parte de los bronquios. No podemos decir que es una efusión pleural porque no se ha borrado la silueta cardíaca, ¿cierto? La silueta cardíaca se sigue viendo. Entonces, podemos pensar que es un paciente como tiene un patrón broncoalveolar que está empezando con un edema pulmonar, ¿cierto? Que no tiene que ser de origen cardiogénico, porque él apenas tiene 3 años, pero es un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Puede ser secundario a ese proceso gastroentérico de esas bacterias que habían migrado, ¿cierto? Yo ahí lo que estoy haciendo es mostrarles varias radiografías. Profe, pero ahí puede ser como una bronquitis o una bronconeumonía, pues o algo así. Es más fácil una bronconeumonía, una bronquitis y empieza con una inflamación. Por eso tenemos el patrón broncoalveolar. Entonces vemos los bronquios, la inflamación de los bronquios.
Y la neumonía, porque vemos el patrón alveolar, o sea, dentro del alveolo tenemos sustancia, que eso a largo plazo se nos puede convertir en un edema pulmonar de origen no cardiogénico, pero empieza siendo una bronconeumonía que va avanzando. ¿Por qué viene la bronconeumonía? Esa bacteria puede venir desde la parte digestiva, ¿cierto? Entonces, todos los pacientes que estén hospitalizados, acuérdense adicional que existen las enfermedades nosocomiales. Las nosocomiales son las que se dan dentro del hospital por bacterias propias, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar en eso. Este paciente se llama Pitufo. Pitufo es un criollo de 10 años de edad que llegó con signos respiratorios, tiene tos seca, dificultad respiratoria, está inapetente, pero adicional tiene una secreción nasal moderada. Y se toma esta radiografía y se encuentra esos pulmones. La primera pregunta que les voy a hacer es, para ustedes, ¿qué tipo de patrón pulmonar tienen? Parece que existe el bronquial, el alveolar, intersticial, vascular. Alguno podría decir algo. Sin miedo, se pueden equivocar. Profe, pues, Claro, está preguntando que cómo uno los diferencia, sino que yo creo que casi no se le escucha. Ah, no, yo no le escuché a ella. Gracias, Mafe. ¿Cómo los diferencia? Entonces, importante eso. Uno, cuando tenemos un patrón alveolar, es que los alvéolos siempre están llenos de algo. Puede ser de líquido, puede ser de una sustancia inflamatoria, puede ser de bacterias. Entonces, al alvéolo llenarse de líquido, empieza a verse blanco y se va a ver como motas de algodón, ¿cierto? Por todos lados. Puede ser, ese patrón alveolar puede estar en un punto exacto o puede estar en todo el pulmón, ¿cierto? El bronquial es cuando vemos los bronquios. Entonces, haga de cuenta que estuviéramos viendo, en la mañana estamos en una finca, por la mañana que se ve todo con neblina y nosotros empezamos a ver los árboles. Entonces, uno lo ve todo como con neblina y empieza a ver el recorrido perfecto de los arbolitos, o sea, de los O sea, bronquios. pero ¿cómo ese? No, porque aquí no los vemos el recorrido, aquí vemos más como un montón de moticas. O alveolar, sea, ahí sería alvéolo. Y alveolar. ya cuando se ven como las rayitas, así como tú dices, Eso. como de bifurcaciones, ¿o qué? Sí, se ven Sería, las bifurcaciones. Espérenme, yo miro si tengo uno por acá y les muestro. No. Pero en algún lado debo tener. Todo esto no lo van a leer ustedes, tranquilos. Nosotros ya vamos a acabar, pero yo pienso dónde tengo para ver esa radiografía bronquial. No sé dónde lo tengo. Profe, pero tú ahorita nos mostraste una que era broncoalveolar y ahí se Sí. veían bien los conductitos y las... Tengo una idea. Sí, en esa que les mostré, en Más esta, no, en esta, espérenme. Segundo ponemos la radiografía, esta. No se logra ver también, pero yo sé que tengo una. En esta, por ejemplo, que es un patrón, es que en este no se ve también. Hay una donde se ven las ramas perfectas, o sea, donde vos ves la ramificación completa de los bronquios. Esa es una bronquial. Y el patrón intersticial es cuando nosotros lo vemos como todo borroso, como si hubieran intentado borrar la placa, pero no la logran borrar. Como cuando uno borra, cuando trabajaba con tiza, pero esos no los van a ver casi. Y el vascular es el patrón más raro y es donde en vez de ver usted los bronquios, ve son los vasos sanguíneos. Entonces ve todos los capilares y todas las arteriolas de la vénula, toda esa parte. Siempre con los que ustedes más van a trabajar son con los patrones bronquiales y alveolares. Son los que más van a ver. Por ejemplo, este sí queda súper bien porque este es un patrón típico de alveolar. Cuando ustedes vean las motas así, ustedes deben pensar en dos cosas. Bueno, en tres realmente. Uno, generalmente así, si se ve así, es un paciente que tiene una micosis, o sea, pensar en hongos. Esa es una. Si tiene historial de que tuvo tumores, puede ser que esté empezando con, miren que se logran ver redonditos, que tiene una metástasis, ese también podría ser. O lo otro que sea una neumonía, pero solo neumonía, o sea, no bronconeumonía, sino neumonía solita. Es en los que debemos hacer. Una de las cosas que se hacen en estos pacientes es hacer el lavado, mandarlos a evaluar para descartar si es un hongo
si es la neumonía o si es no, la neumonía o la metástasis. Profe, y si es un Profe, hongo, dale. perdón, si es un hongo no puede estar más arriba, pues como en todas las vías superiores y no solo en la inferior, ¿o no? Sí, generalmente en estos pacientes empiezan con la secreción nasal. Mira que tenía la secreción nasal y uno le puede ver la despigmentación. Hay otros que no necesariamente, pero cuando empiezan a hacer la broncoscopia, pueden encontrar en tráquea, ven los círculos blancos, indicios de hongos, pero eso ya es metiendo pues el aparatico, pues la cámara para poderla ver. Pero que uno lo sospecha así de uno lo sospecha es por la secreción y por la despigmentación. Y con esta placa, casi siempre se puede decir, ¿cierto? Profe, ¿qué es eso? Devuélvelo, porfa. ¿Qué es eso más blanco que yo veo en diagonal entre un, dos? Creo yo que es entre la sexta y la séptima. Eso. ¿Qué es eso? Esto es parte, esto es por una superposición. Entonces, Ah, acá tenemos toda la silueta del corazón, ¿cierto? Entonces, se ve la parte de la silueta. Y acá viene una parte de la costilla. Yo creo que acá está superpuesto. Hay algo, pero esto no es algo que él tenga adentro. Estoy segura que es algo que se sobrepuso en ese momento. ya, gracias, profe. A ver. Vamos a ver, más que ver este, vamos a ver el siguiente. Este. Entonces, por ejemplo, estas son otras radiografías que les iba a mostrar, que ya vamos terminando. Por ejemplo, esta paciente se llama Shannon, bueno, se llama Shannon. Miren que es un patrón alveolar, pero uno alcanza a ver unas líneas, unas estructuras redondas muy grandes. Shannon, por ejemplo, tenía el historial de que ella había tenido tumores mamarios y que había sido operada de tumores, que después de la cirugía al tiempo empezó con tos y con disnea. Le dimos esta radiografía y esto, usted ya teniendo el historial, esto es confirmativo de que ella tiene una metástasis pulmonar. O sea, esta es una placa típica de metástasis. Y se ve un patrón alveolar porque se ven todos los alvéolos aquí como moticas. Esto ya es lleno de células pues, malignas. Usted en los pacientes o en los pacientes que nosotros veamos metástasis pulmonar que esté tan repartida, el pronóstico es muy malo. Uno puede hablar con los oncólogos, generalmente ponen quimioterapia, pero usted no puede pensar en operar porque ya está repartida en todo el pulmón. Hay otros tipos de metástasis que se ve una o dos estructuras, pero redondas y muy delimitadas. Y uno podría entrar y si está en un solo lóbulo, quitar ese lóbulo. Y los perros viven súper bien, o sea, ellos se adaptan muy bien a quitar una parte del pulmón. Hasta incluso usted podría quitarle todo un lado de un pulmón y ellos solo viven con el pulmón derecho o el izquierdo y se adaptan a eso. Listo. Miren que es esta misma y miren que acá se ve súper delimitado toda la parte, todos los tumores que tenía. Entonces, esas son como las masas que pueden haber. Estos son los tipos de masas, pero miren que casi todos son carcinomas, pues si vienen de partes mamarias. Lo que yo quería hacer con esta clase principalmente era que ustedes tengan en cuenta que los pacientes cardiópatas pueden toser, pero no necesariamente un paciente cardiópata que tosa es por el corazón. Puede ser que tiene otras cosas. Tenemos que empezar a investigar y siempre ayudarnos de estas ayudas diagnósticas de la radiografía, de la laringoscopia y la broncoscopia, son esenciales. Y empezar a analizar muchas radiografías. El que le guste la parte respiratoria se tiene que volver un teso mirando radiografías. No tiene que ser el que las tome, pero sí el que cuando se las mande sepa de una, no, es que tengo bronquios, es que tengo este problema con alvéolos. Y empezar a, pues, la recomendación es que empiecen a mirar muchas radiografías para que adecúen el ojo. ¿Qué dudas tienen hasta el momento? Dudas que tengan por ahí. Profe, yo te quería preguntar de pronto, pues si tú podrías como compartirnos como las diapositivas que vimos para nosotras tener como el ejemplo de los patrones y cómo se observa y eso. Sí, yo lo que hice, lo mismo, esta clase está toda grabada y yo la subo a, pues, la pongo en YouTube. No sé si Sara ya les hizo llegar el link. Si no, Sí, yo les profe. escribo dándoles el link para que vean las clases. Pues yo esta clase la termino
la termino, la pongo a grabar, la subo a YouTube y ahí tengo varias clases. Y ahí les va a quedar varias cositas para que ustedes lo recuerden y lo que necesiten. Profe, yo no tengo una pregunta, pero yo sé que no estamos de felinos, pero quiero saber un poquito del caso de Romeo. ¿Quieres saber de Romeo? Pero es que Romeo, ¿qué quieres saber de Romeo? No sé, todo. Romeo es un gatico, un Maine Coon que tiene 9 años de edad y él tenía cardiomiopatía hipertrófica, que es la enfermedad más común en gatos. Esa enfermedad cardíaca es común en los Maine Coon, o sea, casi todo el que tenga Maine Coon le tiene que hacer valoración cardiológica, los bengalí, los persa, los ragdoll y los ruso azul. Y esa enfermedad consiste en que el músculo, por una mutación genética, el músculo del ventrículo izquierdo se pone muy, muy grueso y entonces no tiene cabida para la sangre y la sangre se empieza a regurgitar. En adicional a esa enfermedad, su sistema eléctrico no funcionaba bien, entonces tenía un tipo de bloqueo, como el que vimos con Nena, tenía un tipo de bloqueo y el impulso no le llegaba a los ventrículos. Y había un momento en que el corazón de él se quedaba parado del todo y en ese momento se desmayaba. Entonces, nosotros con los antiarrítmicos, pues él no respondió y se decidió poner el marcapasos para ayudarle. El marcapasos no trabaja todo el tiempo, sino cuando la frecuencia cardíaca de Romeo empieza a bajar, él estimula al ventrículo que se contraiga para que no se quede parado. Y pues hasta el momento lleva 2 meses y no se ha vuelto a desmayar. Entonces, Así funcionan todos los marcapasos, pues siempre es cuando la no. frecuencia baje. No, depende. Hay varios tipos de marcapasos. Hay marcapasos que vos los pones y depende del lugar que estimule, porque hay marcapasos que van dirigidos hacia las aurículas. Hay marcapasos que van hacia el ventrículo o hay marcapasos que van al ventrículo y a la aurícula. Depende de la arritmia que tenga la persona o el animal. Hay marcapasos que actúan el 100% de las veces. Hay marcapasos que están actuando el 80% y algunos actúan cuando se baja la frecuencia cardíaca o otros actúan cuando la frecuencia cardíaca es muy alta. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen taquicardias o fibrilaciones auriculares. Entonces, lo que hacen es que esas evitan que la frecuencia cardíaca se le suba. Entonces, va en 120, eso ya es mucho para esa persona. Entonces, él lo que hace es que hace un tipo de bloqueo en el corazón para que no siga subiendo. Eso depende de la arritmia, que uno escoge dónde le va a poner los electrodos y uno escoge, porque eso tiene un programador, en qué frecuencias cardíacas debe vivir esa persona o debe vivir ese perro. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, entonces esta fue como la clase del día de hoy. Yo voy a subir el link, se lo voy a mandar a Daniel o a Sara para que se los haga llegar a ustedes y ahí van a ver cómo tienen todas las clases grabadas hasta el momento. El que tenga dudas igual me puede escribir y pues siempre estaría a la orden. Profe, Gracias, profe. ¿puedo compartir una radiografía de tórax y me puedes explicar si eso es, pues, qué tipo de patrones? Bueno, hágale pues, compártala. Pero sí, compártala, yo sé que ya la puede compartir. Ah, por aquí, espéreme. Ahí Bueno, que mandé descargue y ya la abrimos. Las va a descargar y ya las abrimos. Bueno. Espérenme, ya las voy a buscar. ¿Dónde quedarían grabadas? Ah, ya las vi. Una y dos. Entonces, esta es la primera radiografía. Vamos a ver, entre todas la evalúan. Ah, me dicen que ven. ¿Sí la están viendo? Sí, sí. Profe, Bueno, ¿qué Bronquial. ven ahí? Un patrón bronquial. Eso.
Entonces, cuando nosotros vemos, tenemos que evaluar varias cosas. Lo primero es este que es el diafragma, ¿cierto? Aquí se ven las dos cúpulas que son como unas orejitas de Mickey. Vemos el corazón, queda un poco ladeada, pero mira que podemos ver como todo el recorrido de los bronquios. Por este lado, yo no veo nada dentro de los alvéolos, sino dentro de los bronquios. Esa es una. De ahí yo estaría de acuerdo con Susana, que es un patrón bronquial. Vamos a ver la otra. Pero no he podido entender por qué no broncoalveolar. Pues, ¿cómo me doy cuenta que no es también alveolar? Ya te Pues voy tú explicaste lo de los, pues que se ven como moticas cuando es alveolar, pero cuando es broncoalveolar, ¿cómo se vería? Cuando se ve broncoalveolar, entonces nosotros vemos, mira, esta radiografía la alcanzas a ver, sí, todos están viendo esta radiografía, la lateral. Sí, profe. Muy bien. Entonces, en esta radiografía le voy a ir explicando un poquito y de ahí le explico lo otro. Vemos la tráquea. En esa tráquea, si nosotros la vemos, vemos que está calcificada porque se alcanzan a ver los anillos de la tráquea, que normalmente se debe ver completamente esto negro, pues por decirlo así, pero que alcanzamos a ver cada uno de esos anillos. Eso quiere decir que está calcificada. Y alcanzas a ver aquí el borde, que se alcanza a ver muy fuerte, eso quiere decir que tiene una inflamación de esa tráquea. Esa es una. Lo segundo que vas a ver es los bronquios. Mira que aquí alcanzas a ver toda la ramita de este bronquio. Este bronquio, alcanzas a ver estas son bronquios. Si tuviera un componente alveolar, verías como algo de motas, ¿cierto? Aquí O lo sea, que la mezcla de los dos, se vería la mezcla de como de sí, las rayitas y punticos. sí, en esta vez, además de los bronquios, mira que aquí atrás ves como si hubieran borrado, ¿no? Como si quedara borroso esta parte de acá. Ajá. Ese es un patrón broncointersticial, o sea, vemos los bronquios y vemos el intersticio. Sí. Eso es lo que veo. Y adicional, si vemos la tráquea, esta tráquea está muy paralela a las vértebras torácicas. Entonces, si nosotros midiéramos de pronto el corazón, tenemos una idea de que podría estar un poco grande. Espérenme, yo miro si tengo un papelito aquí a la mano para medir. Lo voy a hacer aquí. Yo lo voy a medir. Acuérdense, pues esto no van a ver lo que yo estoy haciendo, pero estoy poniendo un papel desde la carina hasta el ápice. Y estoy poniendo, no, espérenme. Hacia ahí. Y luego desde la vena cava caudal hacia el otro lado. Y voy a ubicar la cuarta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no está bien. Mide 9 cuerpos vertebrales. ¿Por qué se puede ver grande? Una cosa que deben tener en cuenta cuando estén tomando una radiografía es que lo ideal sería que siempre quedara en inspiración. Y nosotros acá vemos este diafragma que está pegado al corazón. Eso quiere decir que la radiografía quedó en expiración. Pero nosotros decirle a un perro pues que inspire profundo para tomar la radiografía, eso es muy difícil. Y si le tapamos la nariz, muchas veces se mueven. Entonces esta queda en expiración y hace ver que ese corazón está más grande. Pero cuando se mide, logra verse que no está más grande. Sin embargo, veo los bronquios y esto que queda como borroso, eso es intersticio. Ese es un patrón broncointersticial con una calcificación de la tráquea. Eso. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, feliz día. Cualquier duda, la No, gracias. Ah, Profe, Gracias, muchas profe. gracias. Gracias.